Buenas, mi nombre es Jocelyn Dariela Paz Barahona. Le vengo a hablar sobre los reemplazos de las penas. En el apelante alega la infracción de la ley de los artículos 74 y 77, por cuanto se considera que el señor juez hará sustituir la pena de la prisión de 3 años imputado por la pena multa, ya que ninguno de los dichos artículos enmarca la posibilidad de cuando se trata de una pena de 3 años. En ese sentido, la tribunalidad del sistema convierte a hacer un estudio de formas sustantivas de la ejecución de las penas primitivas de la libertad. Específicamente son las normas de las penas previstas en los artículos 74 y 67 del Código Penal, que regulan el reemplazo de la pena de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, respectivamente, para luego analizar las conclusiones en las que arriba el juez que obró el reemplazo realizado en el presente caso se encuentra apagado de los derechos para finalmente construir y hubo interacción para aplicar los artículos del 74 y 77. En este sentido, el diferente sentido previsto, el legislador que lo equivale a no aplicar la rectitud de esclavitud de adecuada, como ha sido fuertemente. En la situación o reemplazo de la pena del artículo 74 es una alternativa de la pena privativamente y de la libertad, especialmente aquellas que la corta la duración por las razones de política criminal y se considera inadecuadas para ciertas personas. Para ciertas personas, aquellas cortas situación por las razones y políticas criminales y bajo la determinación de las circunstancias. Eso sí, porque se trata de buscar equilibrio entre la naturaleza de los hechos y lo cometido en la clase, respuesta a darse al sujeto delincuente, vistas circunstancias personales, así que el efectivo cumplimiento de los finales establece el artículo 27 en cuanto a la recaptación del delincuente y la prevención del delito. Dicha situación o reemplazo de la pena, la previsión utiliza las formas de manera imparcial del juez aplicar reemplazo de la pena cuando se trata de personas de prisión de mayores de 6 meses que no excedan a 6 meses, pudiendo utilizar situaciones consecuencias de jurídica tanto como el resto de fines de semana, trabajos de unidad política o multas, de formas facultatoria del juez. Obra discriminatoria al señalar la norma podrá cuando se trata de penas de la prisión superan un año que no exceden de 3, es decir, sobre la base de la opción de los párrafos de los fines de semana a trabajos de la utilidad pública. Motivos para otorgar la suspensión condicional de la ejecución penal. En el artículo 77 de la referencia a la suspensión de la ejecución de la pena, acabe recordar que este es un beneficio permitido que permite al juzgador dejar en suspenso cumplimiento de las penas de prisión que no expresan de 3 años, mismos fundamentos de las penas de prisión en dos motivos: en los innecesarios o inconvenientes de la pena de prisión, en la cualquiera se reemplaza lo que se refiere debe ser aplicado cuando se considere una inadecuada pena de prisión. La organización del implemento del efecto de reemplazo de la pena impresión del regulado, el artículo 74. Y todo beneficio haya cancelado la obligación de los civiles provenientes del hecho determinado en la sentencia que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de lo que demuestra la absoluta imposibilidad de pagar y que se requiere es proporcional los posibles de la satisfacción de las obligaciones civiles derivadas del delito, pretendiendo sin duda que la satisfacción sirva como incierto de los valorado por la parte posiblemente la persona en lo que se preocupa activamente como signo de su interacción social y de su valor por su conducta. Invulnerables al principio de la regularidad que reemplaza una pena de prisión superior a un año que no exceda de 3 años por una multa. De los anunciados procedentes del estudio del caso, autos alternativos del señor juez, el senador de 3 años de prisión imputado por otro reglamento de la multa de favor de la sentencia reclasada ha resultado evidente tribunal de la insoberable ley sustantiva que incurre el señor juez sentador reemplazado por de la prisión multa con la que el mismo artículo 74 del inciso 2
se presenta la señal de un caso reemplazado por una pena. Se dice que una pena es imputada porque ya como vemos que es muy importante saber lo que conlleva y que tenemos que hablar con los jueces para que eso no sea malo y tengamos un largo tiempo, porque resulta evidente que la violación del principio de la legalidad sobre el particular de la jurisprudencia de la Sala de la Constitucional, sentencia pronuncia el proceso del inciso 556, afirmó el dominio del principio de la legalidad en una dirección de conceptual jurídica. Ya vemos que tenemos una seguridad y que las penas algunas son largas o pueden ser cortas, pero siempre con una regularidad que conlleva la legibilidad, que significa una fuente creada por delitos, penas, leyes, extranjeros de causa agravecida por medio de seguridad, en donde exenciones de la causa de la agravación de las medidas de seguridad, en donde también se excluye la nosotología de costumbre. Vemos que es bastante tedioso estar en esos tipos de cosas, porque son beneficios que hayan cancelado las obligaciones civiles que provienen del hecho de determinada sentencia, que garantizan satisfactoriamente su cumplimiento, que demuestra en absoluta impugnabilidad el pagar que se requiere proporcional de la satisfacción de las obligaciones. O sea que es como un requisito pues pagar las penas, ya que si cometemos un delito o un fallo en el Código Penal, en los artículos de los incisos se dice que podemos pagar las penas, ¿verdad? Que hacen con 3 años, 10 años. Hay muchas penas cuando uno comete un delito, aplicándole en el imputado o un reemplazo de la pena de la prisión regulado en el artículo estipulado 74, ya que es una fuente en la que vemos que es bastante tedioso y tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Porque es un reemplazo de la pena. Y es un tema muy largo y muy extenso, pero se puede dar con la utilidad pública. En ningún momento se regula expuestos de multa, porque si uno no, creo que tiene que cumplir multas y penas. Gracias, eso fue mi aporte.